El misterio de por qué existe el infierno, a pesar de que Dios es amor, ha sido una cuestión que ha desconcertado a muchas personas a lo largo de la historia. Es una de las preguntas más desafiantes cuando se trata de comprender la naturaleza de Dios y el propósito de nuestra existencia. Si Dios es un ser de amor infinito, ¿por qué permitiría que existiera un lugar tan aterrador como el infierno? Esta es una de las paradojas más frecuentes que los creyentes y no creyentes han intentado resolver. La Biblia, que es la fuente principal de la revelación divina, ofrece una respuesta que combina justicia, amor, libre albedrío y el respeto por la dignidad humana. Para entender esta cuestión, es fundamental examinar el carácter de Dios, la libertad humana, el propósito de la creación y la naturaleza del pecado. Dios es amor. Como nos enseña en Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este amor es uno de los pilares de la doctrina cristiana, y es la base sobre la cual descansan todos los demás atributos de Dios. Dios no solo ama, sino que su amor es incondicional, sacrificial y eterno. El amor divino no se limita a una emoción o sentimiento superficial, sino que es un amor que se expresa a través de la creación misma, de la redención que nos ofrece a través de Jesucristo, y de la invitación constante a vivir en su presencia. Este amor es tan inmenso que trasciende nuestra comprensión humana. Sin embargo, al mismo tiempo, este amor está acompañado de justicia, lo que plantea una tensión con la existencia del infierno. Para entender por qué el infierno existe a pesar del amor de Dios, es crucial comprender el concepto de justicia divina. La justicia no es lo mismo que el castigo vengativo, más bien, es el principio que garantiza que cada acción tenga una consecuencia acorde a su naturaleza. El amor de Dios no está reñido con su justicia, sino que la justicia es una expresión de ese amor. La verdadera justicia de Dios no puede ser caprichosa ni arbitraria, debe ser perfecta y equitativa. Si Dios es justo, debe haber un juicio para aquellos que rechazan su amor y deciden seguir caminos que los alejan de Él, el infierno. En este sentido, no es un castigo que Dios impone de manera caprichosa, sino el resultado inevitable de una vida elegida en apartarse de Él, el infierno. Entonces, es un lugar de separación de Dios, un estado en el cual las personas experimentan la consecuencia de su rechazo a la gracia y el amor de Dios. Esta separación no es algo que Dios desee para nadie. De hecho, como lo señala 2 Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El amor de Dios es tan grande que Él no quiere que nadie se pierda. Sin embargo, Él respeta nuestra libertad de elección. Dios nos ha dado el libre albedrío para decidir si queremos aceptar su amor y vivir en comunión con Él, o si preferimos alejarnos de Él en la vida cotidiana. Todos experimentamos las consecuencias de nuestras decisiones. Si elegimos hacer el bien, generalmente experimentamos una vida de paz y satisfacción. Pero si optamos por el mal, enfrentamos dolor y sufrimiento. Este principio también se aplica a nuestra relación con Dios. El infierno, por tanto, no es una invención de un Dios cruel que quiere castigar a la humanidad, sino una consecuencia de la decisión humana de vivir separada de Él en Dios. En su amor, ha hecho todo lo posible para evitar esa separación, enviando a su Hijo Jesús a la tierra para ofrecer el perdón y la reconciliación. A través de la muerte y resurrección de Jesús, Dios proporciona el medio para que los seres humanos puedan ser restaurados a la relación con Él. Sin embargo, cada persona tiene la libertad de aceptar o rechazar esa oferta de salvación. Este aspecto de la libertad humana es esencial para comprender la existencia del infierno. Si Dios nos obligara a amarlo, eso no sería amor verdadero. El amor genuino solo puede existir donde hay libertad para elegir. Si no tuviéramos la capacidad de rechazar el amor de Dios, entonces estaríamos en una especie de relación forzada que carecería de la verdadera esencia del amor. La libertad de elección es, por lo tanto, una parte fundamental del plan divino. Pero también implica una gran responsabilidad. La gente puede elegir a Dios, pero también puede optar por rechazarlo. Si una persona elige conscientemente rechazar la salvación que Dios ofrece, el resultado de esa decisión es una separación eterna de Él, lo que la Biblia describe como el infierno. El infierno, entonces, no es una maldición impuesta por un Dios vengativo, sino una consecuencia natural de nuestra libertad. Si elegimos vivir alejados de Dios durante toda nuestra vida, lógico que al final vivamos eternamente separados de Él en este sentido. El infierno es más un lugar de autorrechazo que de condena externa. No es que Dios no quiera amarnos o perdonarnos, es que, en su amor, Él respeta nuestra decisión de alejarnos de Él. Esta es una de las lecciones más difíciles de aceptar para muchos, pero también es una de las más fundamentales en la teología cristiana. El amor verdadero no obliga a nadie a amarlo, sino que ofrece la oportunidad de hacerlo,
y esta libertad es la que define nuestra existencia. Es importante destacar que la existencia del infierno no contradice el amor de Dios, sino que lo reafirma. La posibilidad de elegir es una expresión del respeto que Dios tiene por nuestra dignidad como seres humanos. Dios no nos crea como robots programados para amarlo, sino como personas con la capacidad de tomar decisiones. La creación de un lugar como el infierno refleja la seriedad de esta libertad. Dios no toma a la ligera nuestra capacidad para rechazarlo, pero al mismo tiempo, Él sigue ofreciendo su amor y su perdón de manera constante. Por lo tanto, la existencia del infierno no debe verse como una contradicción con el amor de Dios, sino como una manifestación de su amor en la medida en que Él respeta nuestra libertad. El amor de Dios no impone, sino que invita. Nos ofrece la vida eterna en su presencia, pero nunca nos obliga a aceptarla. El infierno existe no porque Dios quiera que alguien se pierda, sino porque Él permite que cada persona decida su destino. La oferta de salvación está sobre la mesa, y cada uno de nosotros debe decidir si la acepta o la rechaza. En última instancia, la existencia del infierno nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. El amor de Dios es tan grande que nos da la libertad de elegir, y esa libertad, aunque sea dolorosa, es un regalo divino. Si elegimos el camino de la vida en Él, disfrutaremos de la comunión eterna con Dios. Si decidimos rechazarlo, enfrentaremos las consecuencias de esa elección. Pero independientemente de lo que elijamos, el amor de Dios nunca deja de estar disponible, esperando siempre a que volvamos a Él. Dios es amor, y ese amor nos invita a elegir la vida, a elegir la paz, a elegir la salvación. Nunca es demasiado tarde para regresar a Él. El amor de Dios no cambia, y Él siempre estará esperando con los brazos abiertos, incluso cuando tomemos decisiones equivocadas. El amor de Dios es un tema central en la Biblia y en la vida cristiana. Sin embargo, la naturaleza de Dios no se limita solo a su amor. Dios también es justo, y su justicia es tan intrínseca a su ser como su amor. En muchas ocasiones, las personas piensan que el amor y la justicia de Dios son conceptos opuestos, pero, en realidad, se complementan y se encuentran perfectamente en la revelación bíblica. La justicia divina no es un castigo vengativo, sino la expresión perfecta de su amor, que garantiza que todo se haga de acuerdo con su voluntad y en armonía con su carácter santo. La justicia de Dios se puede entender como la capacidad de hacer lo correcto, no solo desde una perspectiva humana, sino desde una perspectiva infinita y perfecta. Dios no solo actúa con justicia, sino que Él mismo es la medida de la justicia. Para que haya una verdadera justicia, debe haber un juicio imparcial y sin prejuicios, lo cual es fundamental para la naturaleza divina. Si Dios es verdaderamente justo, entonces debe haber un juicio en el que se recompensen las buenas obras y se castiguen las malas, en el que se honre la fidelidad a su palabra y se rechace la rebelión contra su voluntad. Esta justicia se ve claramente reflejada en los juicios de Dios a lo largo de la Biblia. Desde el juicio de Adán y Eva en el Edén, hasta las advertencias de los profetas y el juicio final descrito en el libro de Apocalipsis. El amor de Dios y la justicia divina se encuentran en el juicio, ya que el juicio es el medio por el cual Dios restablece el orden y la justicia en un mundo que ha sido corrompido por el pecado. Sin juicio, no podría haber justicia real. Es importante entender que el juicio divino no es un acto de venganza o crueldad, sino una manifestación de la santidad de Dios. El pecado no puede estar presente en la presencia de un Dios santo, y es por eso que el juicio es necesario para mantener la pureza y la justicia en el universo. Si Dios tolerara el pecado sin juicio, estaría comprometiendo su naturaleza santa y por ende su amor. Dios no desea castigar a las personas, pero en su amor Él debe hacer justicia. La justicia divina asegura que todo pecado sea juzgado. No podemos comprender completamente la justicia de Dios sin reconocer la seriedad del pecado. El pecado no es simplemente una infracción moral, es una rebelión contra la naturaleza misma de Dios. Cada pecado es una violación de la santidad de Dios y tiene consecuencias eternas. Por esta razón, la justicia divina exige un juicio y una retribución por el pecado. Sin embargo, la buena noticia es que, a través de Jesucristo, Dios ha proporcionado una manera de que el pecado sea perdonado y el juicio de Dios sea satisfecho. Jesucristo es el cumplimiento perfecto de la justicia de Dios. En la cruz, Jesús tomó sobre sí mismo el juicio que todos los seres humanos merecían por sus pecados. Esto no significa que la justicia de Dios haya sido anulada. Al contrario, fue plenamente satisfecha en el sacrificio de Cristo. Jesús pagó el precio del pecado, no porque Él lo mereciera, sino porque el amor de Dios es tan grande que estaba dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para que nosotros no tuviéramos que enfrentar el juicio eterno. Esta es la manifestación suprema de la justicia divina. No solo castigar el pecado, sino ofrecer una solución para que los seres humanos puedan ser reconciliados con Dios
el amor de Dios en el juicio divino también se refleja en su paciencia. En 2 Pedro 3:9 leemos que el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios es una muestra de su amor. Él no desea que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento y sean salvos. La justicia divina y el amor de Dios van de la mano en este sentido, mientras que la justicia exige el juicio por el pecado. El amor de Dios espera y da tiempo para que las personas se arrepientan y acepten la oferta de perdón. En el juicio divino también vemos la importancia del libre albedrío. Dios nos da la libertad de elegir cómo vamos a vivir nuestras vidas, pero esa libertad conlleva una responsabilidad. Cada uno de nosotros será juzgado según las decisiones que tomemos. Y el juicio divino no se basa en la arbitrariedad, sino en las acciones y las elecciones personales. La justicia divina no es una imposición externa, sino un acto de reconocimiento de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Al final, cada persona será juzgada por lo que ha hecho, y ese juicio será justo. La justicia divina no favorece a unos sobre otros. Todos somos responsables de nuestras acciones, y cada uno recibirá según lo que haya hecho. El juicio de Dios también se ve reflejado en la separación entre los justos y los injustos, que es una de las principales enseñanzas de las parábolas de Jesús. En Mateo 25, Jesús habla del juicio final, donde separará a las ovejas de las cabras, es decir, a los justos de los injustos. Los justos recibirán la vida eterna, mientras que los injustos serán condenados al castigo eterno. Esta separación no es arbitraria ni cruel, es el resultado de las decisiones que las personas han tomado durante su vida. El juicio final no será un juicio basado en la ignorancia o el prejuicio, sino en la justicia perfecta de Dios, que se basa en la verdad y la rectitud. Los justos son aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesús y han vivido de acuerdo con su voluntad, mientras que los injustos son aquellos que han rechazado la oferta de salvación y han vivido en desobediencia. El amor de Dios en el juicio divino también se manifiesta en su deseo de restaurar a la humanidad. El propósito de todo juicio divino es restaurar la paz, la justicia y el orden en el mundo. Dios no castiga por placer ni por venganza, sino que su juicio tiene como objetivo purificar y traer la justicia de vuelta a la creación. En el juicio final, Dios hará nuevas todas las cosas, y aquellos que han sido fieles a Él vivirán con Él para siempre en un mundo sin pecado, sufrimiento ni muerte. El juicio de Dios, entonces, no es solo un acto de castigo, sino un acto de redención y restauración. Es fundamental reconocer que el juicio de Dios no contradice su amor, sino que lo afirma. La justicia y el amor de Dios se encuentran en el juicio divino, porque el juicio asegura que se haga lo correcto y que se respete la libertad humana. La justicia de Dios no es un acto de maldad, sino de amor puro y perfecto. Si Dios no juzgara el pecado, no estaría siendo fiel a su naturaleza santa. El juicio es una manifestación de la justicia de Dios, y esa justicia es un acto de amor, porque permite que el mal sea castigado y que el bien prevalezca. A través del juicio, Dios asegura que el mal no prevalecerá para siempre y que al final, el amor y la justicia triunfarán. En conclusion, el juicio divino es la manifestación de la justicia de Dios, pero también una expresión de su amor. A través de su juicio, Dios asegura que el pecado no quede impune, pero también ofrece la posibilidad de perdón y restauración a través de Jesucristo. La justicia y el amor de Dios no son opuestos, sino que se complementan perfectamente. La existencia del juicio es una prueba del amor divino, porque Dios no solo se preocupa por la paz en la tierra, sino por la eternidad de aquellos que le aman. Su amor se refleja en la oportunidad de redención, y su justicia se ve en el juicio que asegura que todo el mal será erradicado. Así, Dios, en su infinita sabiduría, nos llama a vivir en la justicia, el amor y la santidad, esperando que elijamos su camino y por medio de él disfrutemos de la vida eterna con él. El sacrificio de Jesús en la cruz es el centro mismo del cristianismo y la máxima expresión del amor de Dios por la humanidad. Para los cristianos, la cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino también de esperanza, redención y reconciliación con Dios a través de la muerte y resurrección de Jesús. Se cumple el propósito divino de salvar a la humanidad del pecado y de la condena eterna, un acto de amor tan profundo que trasciende la comprensión humana. Este sacrificio no solo es un ejemplo de la misericordia de Dios, sino también una manifestación de su justicia perfecta. En este contexto, la cruz se convierte en el lugar donde el amor y la justicia se encuentran de manera culminante, ofreciendo la oportunidad de perdón y vida eterna a todos los que creen en él para entender el significado profundo del sacrificio de Jesús. Es necesario primero reconocer la gravedad del pecado. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado
y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado en términos bíblicos no es simplemente un error moral o una infracción de la ley humana, sino una rebelión contra el Creador, una violación de su santidad. El pecado es lo que separa al ser humano de Dios, y su consecuencia es la muerte eterna, es decir, la separación definitiva de la presencia de Dios. Esta realidad del pecado y su consecuencia eterna hace que el sacrificio de Jesús sea tan esencial. Si el pecado no fuera tan serio, el sacrificio de Jesús no habría sido necesario. El hecho de que Jesús tuviera que morir en la cruz muestra la gravedad de la separación que el pecado causa entre el hombre y Dios. A la muerte de Jesús en la cruz no fue simplemente un acto de sufrimiento físico, sino también un acto de sufrimiento espiritual. Jesús, al tomar sobre sí los pecados del mundo, experimentó una separación temporal de su Padre Celestial. En ese momento, Él asumió el castigo que la humanidad merecía, tomando sobre sí el juicio divino por el pecado. Este acto de sacrificio fue, en palabras del profeta Isaías, una ofrenda por el pecado. Jesús no solo murió por los pecados de unos pocos, sino por todos los seres humanos. De manera que el sacrificio de su vida se convirtió en un acto de redención universal. No hubo un pecado tan grande que fuera más allá de la capacidad de su sacrificio para perdonarlo. En la cruz, Jesús sufrió la condena de todos los pecados del pasado, del presente y del futuro, y al hacerlo, abrió el camino para que todo ser humano pudiera ser reconciliado con Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz también tiene una dimensión de justicia divina. En la Biblia, se dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado tiene un precio, y ese precio es la muerte. Sin embargo, debido al amor de Dios, Él no quiso que la humanidad pagara ese precio eternamente. En lugar de condenar a la humanidad, Él envió a su Hijo único para que, al morir en la cruz, tomara sobre sí la pena que nosotros merecíamos. Este acto de sacrificio es un cumplimiento de la justicia divina. El pecado no puede quedar impune, pero la justicia de Dios se satisface en la muerte de Cristo. Al morir en la cruz, Jesús asumió el castigo por el pecado, satisfaciendo así la justicia de Dios y ofreciendo, al mismo tiempo, el perdón y la reconciliación a todos los que creen en Él. Además, el sacrificio de Jesús revela la profundidad del amor de Dios. En Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, se expresa claramente este amor porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio de Jesús no fue una obligación, sino una decisión tomada por amor. Dios, en su infinita misericordia, no quería que los seres humanos quedaran atrapados en la esclavitud del pecado y la muerte, por lo que envió a su Hijo a morir por nosotros. Este acto de amor no se basa en lo que nosotros merecemos, sino en la gracia y la bondad inmerecida de Dios. En la muerte de Jesús en la cruz, no es solo una forma de resolver el problema del pecado, sino también un acto de amor incomprensible que muestra hasta qué punto Dios está dispuesto a ir para restaurar la relación entre Él y la humanidad. Este amor que se manifiesta en la cruz también es un amor sacrificial. Jesús no vino a la tierra para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por muchos. El sacrificio de Jesús es el modelo supremo de lo que significa amar a los demás. El amor que Jesús mostró en la cruz no fue un amor sentimental o superficial, sino un amor profundo y genuino que buscó el bien de aquellos que lo rechazaron y lo crucificaron. La cruz muestra lo que es el amor verdadero. Un amor que no busca su propio beneficio, sino que se entrega por el bien de los demás, incluso cuando esos demás no lo merecen. Este tipo de amor es el amor que Jesús nos llama a vivir. Al mirar la cruz, vemos el estándar más alto de lo que significa amar, y es un amor que va más allá de lo humano, porque es un amor divino. El sacrificio de Jesús también tiene implicaciones para nuestra vida diaria. Si Jesús dio su vida por nosotros, ¿cómo debemos responder a ese amor? La respuesta, según la enseñanza bíblica, es que debemos vivir una vida de agradecimiento, obediencia y servicio a Dios. Jesús no solo murió para salvarnos del pecado, sino para transformarnos en nuevas criaturas que reflejan su amor al mundo. En 2 Corintios 5:15, Pablo escribe: por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La muerte de Jesús en la cruz no solo nos ofrece perdón, sino también una nueva forma de vivir. La vida cristiana no es solo una vida de gratitud por lo que Jesús hizo por nosotros, sino una vida que se entrega a Él en obediencia y servicio. Otro aspecto importante del sacrificio de Jesús es que Él no permaneció muerto. La resurrección de Jesús es una parte integral de su sacrificio, ya que demuestra que Él ha vencido al pecado y a la muerte. La resurrección es la confirmación de que Jesús es el Hijo de Dios y que su sacrificio fue suficiente para reconciliarnos con el Padre. Como dice en 1 Corintios 3:17 de la tarde, en sí Cristo no resucitó,
vuestra fe es vana, todavía estáis en vuestros pecados. La resurrección no solo valida el sacrificio de Jesús, sino que también asegura nuestra esperanza de vida eterna. Si Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Esto nos da esperanza en medio de las pruebas y dificultades de la vida, sabiendo que nuestra vida no termina con la muerte, sino que tenemos la promesa de la vida eterna con Dios. El sacrificio de Jesús es, en resumen, la máxima expresión del amor de Dios a través de su muerte en la cruz. Jesús satisface la justicia divina, muestra el amor incondicional de Dios por la humanidad y ofrece una nueva vida a todos los que creen en Él. Este sacrificio no solo cambia nuestra relación con Dios, sino que también cambia nuestra forma de vivir. Nos llama a vivir de acuerdo con el amor sacrificial de Jesús, amando a los demás como Él nos ha amado. El sacrificio de Jesús es el fundamento de nuestra salvación, el modelo de nuestro amor y la esperanza de nuestra resurrección. Al contemplar la cruz, recordamos el precio que se pagó por nuestra redención y la profundidad del amor de Dios que nos ha sido dado. La misericordia de Dios es una de las características más hermosas y profundas de su naturaleza. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios extiende su misericordia a aquellos que están lejos de Él, a aquellos que se han apartado, e incluso a aquellos que lo han rechazado. La misericordia de Dios no es solo un acto de bondad ocasional, sino una característica esencial de su ser. Es a través de su misericordia que Dios nos ofrece perdón, nos restaura y nos da la esperanza de un futuro con Él. Es la misericordia de Dios la que, en última instancia, hace posible nuestra salvación, y es en ella donde encontramos la verdadera esperanza para el futuro. La misericordia de Dios, según la Biblia, no tiene límites. En Efesios 2, 4-5 leemos: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Este versículo refleja el corazón de la misericordia de Dios en Él, que es perfecto y santo. No solo nos observa desde una distancia, sino que se acerca a nosotros en nuestra necesidad y miseria, extendiéndonos una mano de ayuda. La misericordia de Dios no depende de lo que hayamos hecho o dejado de hacer. No se basa en nuestras obras o méritos, sino en su gracia incondicional. No importa cuán lejos hayamos caído o cuán gravemente hayamos pecado, la misericordia de Dios está siempre disponible para los que se arrepienten y buscan su perdón. La misericordia de Dios es la que nos da la oportunidad de ser perdonados, incluso cuando no lo merecemos. Cada uno de nosotros ha pecado, y el pecado tiene consecuencias. La Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte, pero Dios, en su misericordia, no nos da lo que merecemos. En lugar de la condena, Él nos ofrece perdón. El perdón es uno de los actos más poderosos de la misericordia divina. Cuando pecamos, nos alejamos de Dios y de su propósito para nuestras vidas. Pero a través de Jesucristo, Dios ofrece el perdón de nuestros pecados. Este perdón no es superficial o parcial, sino total y completo. El sacrificio de Jesús en la cruz ha pagado el precio de nuestros pecados, y por tanto todos los que creen en Él pueden ser reconciliados con Dios. No por lo que hemos hecho, sino por lo que Él hizo por nosotros. En la cruz, Jesús asumió la culpa de nuestros pecados, no porque Él lo mereciera, sino porque su misericordia nos lo otorgó. En 1 Juan 1:9 se nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa no depende de nuestra perfección, sino de la fidelidad de Dios. La misericordia de Dios es tan grande que Él está dispuesto a perdonar incluso los pecados más atroces, siempre y cuando nos arrepintamos y busquemos su perdón con un corazón sincero. Uno de los aspectos más impactantes de la misericordia de Dios es que Él no solo nos perdona, sino que también nos restaura. Dios no se limita a perdonar nuestros pecados, sino que nos da la oportunidad de vivir una vida transformada. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La misericordia de Dios no solo nos libra de la condena del pecado, sino que nos ofrece una nueva identidad en Cristo. A través de su misericordia somos hechos nuevas criaturas, y nuestras vidas tienen la oportunidad de ser transformadas de acuerdo con el propósito que Dios tiene para nosotros. Ya no somos esclavos del pecado, sino que somos libres para vivir según la voluntad de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo, la misericordia de Dios también nos da la esperanza para el futuro. La vida cristiana no es solo una cuestión de salvación individual, sino de vivir con la esperanza de un futuro eterno con Dios. En Tito 3:5-7 se nos recuerda que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que,
justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La esperanza cristiana no está basada en las circunstancias presentes, sino en la promesa de la vida eterna con Dios. No importa cuán difíciles sean las pruebas que enfrentamos en esta vida, siempre podemos mirar hacia el futuro con esperanza, sabiendo que Dios ha preparado un lugar para nosotros en su reino, un lugar donde no habrá más dolor, muerte ni sufrimiento. La esperanza que encontramos en la misericordia de Dios no es una esperanza vacía o ilusoria, es una esperanza segura y fundamentada en las promesas de Dios. En Romanos 8:18, Pablo nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. La esperanza cristiana no se basa en las circunstancias temporales, sino en la promesa de la gloria eterna que nos espera. La misericordia de Dios nos asegura que, aunque enfrentemos dificultades, esas dificultades no son el fin de la historia. Al contrario, nos recuerdan que tenemos una esperanza que trasciende este mundo y que, al final, seremos glorificados con Cristo. En ese día todos nuestros sufrimientos serán transformados en alegría eterna, y viviremos en la presencia de Dios para siempre. La misericordia de Dios también se extiende más allá de nuestra vida personal. Dios desea que su misericordia se refleje en nuestras vidas y que a través de nosotros el mundo vea su amor y compasión. En Mateo 5:7, Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia no es solo algo que recibimos de Dios, sino también algo que debemos dar a los demás. Al entender la misericordia de Dios hacia nosotros, estamos llamados a mostrar misericordia a los demás, a perdonar como hemos sido perdonados, a amar como hemos sido amados. La misericordia de Dios debe transformarnos de tal manera que, a través de nuestras acciones, las demás personas vean el amor de Cristo reflejado en nosotros. Este mandato de mostrar misericordia no siempre es fácil. A menudo somos llamados a perdonar a aquellos que nos han hecho daño, a amar a aquellos que no nos aman, y a mostrar compasión hacia los que están en necesidad. Sin embargo, es en este proceso de dar misericordia a los demás que experimentamos el poder transformador de la misericordia de Dios en nuestras propias vidas. Al extender misericordia a los demás, nos acercamos más a la imagen de Cristo, quien fue el ejemplo perfecto de misericordia al dar su vida por nosotros. En resumen, la misericordia de Dios es una manifestación de su amor incondicional y su compasión por la humanidad. Es a través de su misericordia que somos perdonados, restaurados y dados una esperanza segura para el futuro. Esta misericordia no solo se aplica a nuestra salvación personal, sino que también tiene un impacto en cómo vivimos nuestras vidas y cómo tratamos a los demás. La misericordia de Dios es el fundamento de nuestra esperanza cristiana, y es en su misericordia donde encontramos el perdón, la restauración y la promesa de vida eterna. La misericordia de Dios nos da esperanza no solo para el futuro, sino para cada día de nuestra vida, y nos llama a reflejar esa misericordia a los demás viviendo de acuerdo con el amor y la compasión de Cristo. La gracia de Dios es una de las enseñanzas más profundas y transformadoras del cristianismo. Es un concepto fundamental que atraviesa toda la Escritura y que está en el corazón del Evangelio. La gracia es el regalo inmerecido de Dios para la humanidad, que se manifiesta de manera suprema a través de Jesucristo. Es por su gracia que somos salvados, perdonados, y recibimos la oportunidad de tener una relación restaurada con el Creador. La gracia de Dios no se basa en lo que nosotros podemos hacer o en lo que merecemos, sino en el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Es un acto de misericordia que, al ser comprendido y aceptado, transforma nuestra vida, nuestro corazón y nuestra perspectiva sobre el mundo. La gracia de Dios es algo que no podemos ganar ni merecer. La gracia es, por definición, un regalo. En Efesios 2:8-9, la Biblia nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo subraya que nuestra salvación no se basa en nuestras propias obras o méritos, sino en el regalo inmerecido de la gracia de Dios. De hecho, la misma palabra gracia en griego significa favor inmerecido. La gracia de Dios no está condicionada por nuestras acciones o por nuestra perfección, sino que es una manifestación del amor infinito de Dios por nosotros, a pesar de nuestros fallos y defectos. Esto es lo que hace que la gracia sea tan increíble. No importa lo que hayamos hecho, siempre podemos recibir el regalo de la gracia, porque Dios nos ama tal como somos. Al ser conscientes de la gracia de Dios, entendemos que no estamos sujetos a una lista interminable de reglas y condiciones para ser aceptados por Él. La gracia libera a la humanidad de la condena del pecado y de la necesidad de ganar el favor de Dios por medio de nuestras propias obras. La salvación que Dios ofrece a través de la gracia es gratuita, pero no barata. Aunque no se puede ganar, tiene un costo, un precio que fue pagado por Jesucristo en la cruz. El sacrificio de Jesús es la expresión más clara de la gracia de Dios,
Jesús murió en nuestro lugar para pagar el precio de nuestros pecados, y a través de su sacrificio nos ofrece una salvación que no podemos comprar ni ganarnos. La cruz es el lugar donde la gracia se encuentra con la justicia divina, y donde el amor de Dios es derramado abundantemente sobre la humanidad. Es importante comprender que la gracia no es solo un concepto abstracto, sino una realidad viva que afecta cada área de nuestra vida. La gracia no es una excusa para vivir de manera desordenada o egoísta, sino una fuerza transformadora que nos lleva a vivir con propósito y con integridad. Nos capacita para renunciar a los deseos mundanos y vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. En uno de los aspectos más asombrosos de la gracia de Dios es que está disponible para todos. No hay límites o barreras que excluyan a ciertas personas del acceso a la gracia de Dios, no importa quién seas, de dónde vengas o lo que hayas hecho. La gracia de Dios está disponible para ti. En Romanos 3:22-24, Pablo escribe: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí vemos que no hay distinción entre las personas. Todos hemos pecado y necesitamos la gracia de Dios. La gracia no discrimina, es accesible para todos, sin importar el pasado de cada persona. Todos pueden acercarse a Dios a través de la fe en Jesucristo y recibir el regalo de la salvación. La gracia de Dios también es un recordatorio de la bondad y fidelidad de Dios, aun cuando nos encontramos en momentos de debilidad o desesperación. La gracia de Dios nos recuerda que Él es fiel y está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos para perseverar. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte las palabras de Jesús: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Al comprender lo inmerecido y generoso que es el regalo de la gracia de Dios, nuestra respuesta debe ser de agradecimiento y alabanza. En 2 Corintios 9:15, Pablo exclama: gracias a Dios por su don inefable. La gracia de Dios es un regalo tan maravilloso que no podemos hacer otra cosa más que agradecerle y adorarle por ello. La respuesta apropiada a la gracia de Dios no es la complacencia ni la indiferencia, sino una vida de adoración genuina y agradecida. Vivir en gratitud por la gracia de Dios nos lleva a vivir de manera que honre su nombre, a compartir ese amor con otros y a buscar vivir conforme a su voluntad. La gracia de Dios, aunque gratuita, también es algo que debe ser recibido con humildad. A menudo, el mayor obstáculo para recibir la gracia de Dios es el orgullo humano. Es difícil para muchos aceptar que no pueden hacer nada para ganarse el favor de Dios, que deben simplemente recibir su regalo. Sin embargo, Jesús mismo enseñó que debemos venir a Él con un corazón humilde y un espíritu dispuesto a recibir su gracia. En Mateo 5:3 Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La humildad es esencial para experimentar la gracia de Dios, porque significa reconocer nuestra necesidad de Él y nuestra incapacidad de salvarnos por nosotros mismos. Cuando venimos a Dios con un corazón humilde, estamos dispuestos a recibir la gracia que Él nos ofrece. Un aspecto clave de la gracia de Dios es que no es algo que debemos pagar, ni es algo que podamos ganar. En muchas culturas y religiones, la salvación y el favor de Dios deben ser ganados a través de buenas obras o rituales. Sin embargo, el cristianismo es único en que enseña que la salvación es un regalo, no algo que se puede obtener. En Romanos 6:23 Pablo lo pone de manera clara: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo destaca la diferencia fundamental entre las obras humanas y la gracia de Dios. En la salvación, es un regalo que no puede ser ganado sino recibido. La gracia de Dios es tan incomprensible como el amor mismo, un regalo que, por mucho que queramos, no podemos ganar. Por último, la gracia de Dios también se refleja en nuestra vida diaria, a través de la capacidad para perdonar a los demás. Como hemos recibido gracia de Dios, estamos llamados a extender esa misma gracia hacia los demás. Jesús enseñó que el perdón de los demás es una manifestación de la gracia que hemos recibido. En Mateo 6:21 Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano. Y Jesús respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Este mandato de perdonar refleja la gracia abundante que hemos recibido, y cómo esa gracia debe reflejarse en nuestras relaciones con los demás. La gracia de Dios no solo transforma nuestras vidas, sino que también transforma
la manera en que nos relacionamos con los demás. En resumen, la gracia de Dios es un regalo inmerecido que nos ofrece la salvación, el perdón y una vida transformada. Es la esencia del Evangelio y el fundamento de nuestra fe. A través de la gracia de Dios, somos reconciliados con Él, recibimos la esperanza de vida eterna y somos llamados a vivir una vida que refleje su amor y misericordia. La gracia de Dios no depende de nuestras obras, sino de su amor incondicional. Al comprender y aceptar esta gracia, nuestra respuesta debe ser de gratitud, humildad y obediencia, viviendo cada día con el deseo de reflejar el amor y la gracia que hemos recibido. La gracia de Dios es el principio que sostiene el Evangelio y es la causa de nuestra salvación. No es un concepto que podamos tomar a la ligera, ni un simple favor que Dios otorga. La gracia de Dios está llena de poder, y es la manera en que Él se acerca a la humanidad con un amor inmenso y una compasión incomprensible. La salvación que Él ofrece no está basada en lo que hagamos o lo que merezcamos, sino en su amor por nosotros. Es por esta gracia que somos redimidos, perdonados y liberados del poder del pecado. La gracia de Dios es un acto de misericordia tan profundo que redefine nuestra existencia, transformando nuestro ser de una manera radical. Este don no solo cambia nuestra relación con Dios, sino también nuestra visión del mundo y nuestra forma de vivir. En la Biblia, vemos el principio de la gracia de Dios a lo largo de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dios muestra una y otra vez su gracia hacia su pueblo, incluso cuando no lo merecen. En el Antiguo Testamento, Dios ofrece su gracia a través de pactos con figuras como Noé, Abraham y Moisés mostrando que, aunque la humanidad es imperfecta, Él está dispuesto a redimirnos y hacer un nuevo pacto con nosotros. De igual manera, a lo largo de la historia de Israel, cuando el pueblo se apartaba de Dios, Él les mostraba misericordia una y otra vez, restaurándolos cuando se arrepentían. Este patrón continúa en el Nuevo Testamento con la vida y el sacrificio de Jesús, quien vino a ofrecer el mayor acto de gracia que jamás se haya dado en su muerte en la cruz, por nuestra salvación. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que también nos capacita para vivir una vida que honra a Él al ser transformados por su gracia. Se nos otorgan nuevos corazones y mentes. Esta transformación interna nos lleva a una vida de obediencia y servicio a Dios. La gracia no es un permiso para vivir como queramos, sino un impulso para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. En Tito, las 2:11-12. El apóstol Pablo escribe en porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña a vivir con rectitud y a rechazar lo que es impío o mundano. Nos capacita para ser fieles y vivir en la verdad de la palabra de Dios, reflejando su carácter en nuestras acciones diarias. No es solo una cuestión de perdón y salvación, sino también de santificación, de un proceso continuo en el que somos moldeados a la imagen de Cristo. El amor de Dios que se expresa en su gracia también es un amor que no tiene límites. En Efesios 2:8-9. El apóstol Pablo nos recuerda, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo nos muestra claramente que nuestra salvación es un regalo, un favor inmerecido de Dios. No se basa en nuestro rendimiento o nuestras acciones, sino en la bondad incondicional de Dios. Esta gracia es suficiente para todos, independientemente de su pasado, sus errores o sus fracasos. No importa lo lejos que hayamos estado de Dios, su gracia sigue siendo más grande que cualquier pecado, y su amor es suficiente para limpiarnos y restaurarnos. Esta gracia no hace distinción, y en Cristo, todos somos iguales. Esto nos da una sensación de seguridad y confianza en la presencia de Dios, sabiendo que su gracia nos cubre por completo y que, a través de Jesucristo, tenemos acceso al Padre. Sin embargo, la gracia de Dios también tiene una implicación que a veces es difícil de comprender. La gracia, aunque gratuita, no es barata. Jesús mismo pagó un alto precio para que pudiéramos experimentar la gracia de Dios. La cruz es el lugar donde la justicia de Dios se encuentra con la misericordia. Jesús sufrió por nuestros pecados, murió en nuestro lugar y resucitó para darnos la victoria sobre la muerte. La gracia de Dios tiene un costo, y ese costo fue el sacrificio de su propio Hijo. Cuando entendemos esto, nuestra respuesta a la gracia de Dios debe ser de profunda gratitud y reverencia. No debemos tomar la gracia a la ligera, ni pensar que Dios nos da su favor porque lo merecemos, o porque hay algo en nosotros que lo haga digno. La gracia de Dios es un regalo que se nos da por amor, y debe ser recibida con humildad y agradecimiento. La gracia de Dios también debe transformar nuestras relaciones con los demás. En Mateo 6:21 Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano. Y Jesús le respondió, ¿no te digo hasta 7?
sino hasta 70 veces 7. Este mandato de perdonar es una extensión directa de la gracia de Dios. Si hemos recibido tanta gracia de parte de Dios, debemos estar dispuestos a mostrar esa misma gracia a los demás. El perdón es una de las maneras más poderosas de reflejar la gracia de Dios en nuestras vidas. No importa cuántas veces nos hayan ofendido o lastimado, siempre debemos estar dispuestos a perdonar, así como Dios nos ha perdonado. La gracia no se limita a nuestras propias vidas, sino que debe extenderse a todos los que nos rodean. Al perdonar, mostramos el amor de Dios a un mundo que está lleno de dolor y desesperanza. La gracia de Dios también tiene un impacto profundo en nuestra identidad. En Cristo, no somos definidos por nuestros fracasos ni por nuestra historia pasada, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». La gracia de Dios nos da una nueva identidad, una identidad que no se basa en nuestros errores pasados, sino en la obra redentora de Cristo. Esto es liberador, porque nos permite vivir sin las cargas del pasado, sin el peso de la condena y la culpa. Al recibir la gracia de Dios nos convertimos en nuevas criaturas, con una nueva esperanza y un nuevo propósito. Ya no vivimos para agradar al mundo ni para seguir nuestros propios deseos egoístas, sino que vivimos para honrar a Dios y para cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. Otro aspecto crucial de la gracia de Dios es su capacidad para reconciliar. En la cruz, Jesús no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nos reconcilia entre nosotros. La gracia nos ayuda a superar las divisiones y a vivir en unidad, tanto con Dios como con los demás. En Efesios 2:14-16, Pablo escribe que Cristo, mediante su sacrificio, derribó la pared de separación que existía entre los judíos y los gentiles, creando en él un solo cuerpo. Esto muestra que la gracia de Dios no solo tiene un impacto en nuestra salvación individual, sino que también tiene implicaciones para nuestra vida en comunidad. La gracia nos lleva a vivir en armonía y unidad, a perdonarnos unos a otros y a trabajar juntos para avanzar en el reino de Dios. La gracia de Dios, al ser un don inmerecido, también es algo que debe ser compartido. Al entender cuán grande es la gracia que hemos recibido, debemos estar dispuestos a compartir ese amor y gracia con el mundo. La gracia de Dios no es algo que debe quedarse con nosotros, sino algo que debe ser proclamado y vivido. En Mateo 8:19-20, Jesús nos comisiona a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Al compartir el Evangelio y las buenas nuevas de la gracia de Dios, llevamos esperanza y sanidad a un mundo que desesperadamente necesita escuchar el mensaje de salvación. La gracia de Dios es el medio a través del cual el mundo puede ser transformado. Finalmente, la gracia de Dios nos llama a vivir con esperanza. Sabemos que, aunque enfrentemos dificultades, pruebas y momentos de sufrimiento, la gracia de Dios siempre está con nosotros. Su gracia no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad y amor incondicional. Al vivir en la gracia de Dios, vivimos con la esperanza de que, aunque podamos atravesar valles oscuros, su gracia nos llevará a la victoria. La esperanza que tenemos no está basada en nuestras propias fuerzas, sino en el hecho de que su gracia es suficiente para cada día. Esto nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que Él está con nosotros en todo momento, guiándonos y sosteniéndonos. En conclusión, la gracia de Dios es el regalo más grande que hemos recibido. Es la base de nuestra salvación, el medio por el cual somos transformados y la motivación para vivir una vida que honra a Dios. La gracia no solo nos salva del pecado, sino que también nos capacita para vivir con integridad, para perdonar a los demás, para reconciliarnos y para compartir el amor de Dios con el mundo. La gracia es, en última instancia, la expresión del amor incondicional de Dios hacia nosotros. Un amor que no tiene fin y que nunca nos abandona. A medida que crecemos en nuestra comprensión de la gracia, nuestra vida se transforma y comenzamos a vivir de manera más plena, más libre y más abundante, reflejando el amor de Cristo en todo lo que hacemos.